Con el permiso de mis superiores, muy buenas tardes. Somos el grupo número 6, integrado por el teniente de fragata José Daniel González Centeno, el teniente de fragata Jorge Nal Rodríguez, el teniente de fragata Alfredo Alejandro Hernández Rodríguez y mi persona, teniente de fragata Rafael Alejandro Paz Acosta. Y en la tarde de hoy le vamos a hacer una presentación acerca del módulo 4 contentivo de la periodización de la guerra. La periodización de la guerra se encuentra en 4 etapas: el periodo de crisis, la etapa de amenaza inicial, el primer periodo de la guerra y el segundo periodo de la guerra. El periodo de crisis, que es el que me toca exponer a mi persona, es una etapa de la guerra con una duración de semanas o meses, desencadenada por un incidente que puede ser fortuito o provocado o fabricado por el enemigo. En esta etapa inicial del periodo de la guerra puede durar, como ya he dicho antes, semanas o meses. Las acciones del enemigo antes del incidente están en la preparación de las condiciones o constan de la preparación de las condiciones para que la guerra no convencional se pueda producir, introduciendo en el país fuerzas convencionales y o desviando recursos del adversario de algunos lugares dentro del área de operaciones. El periodo de crisis consta de 4 fases. La primera es la preparación, en donde se introducen fuerzas enemigas al país que va a ser invadido. La segunda es el contacto inicial, que se divide en dos etapas. Primera es contacto inicial y después etapa inicial. El contacto inicial es donde el enemigo establece contacto con los representantes políticos opositores del gobierno legítimamente elegido local. La etapa inicial es donde el enemigo busca la autorización de los entes gubernamentales internacionales, como lo son la ONU y la OTAN, para provocar el evento desencadenante. Luego viene la infiltración, en donde el enemigo ayuda a las fuerzas de subversión del gobierno contra el gobierno local. Es decir, el enemigo proporciona armamento, inteligencia e incluso entrenamiento a las fuerzas contra el gobierno local. Es decir, el enemigo proporciona armamento, inteligencia e incluso entrenamiento a las fuerzas de subversión en contra del gobierno local. Y la última etapa es la organización, en donde el enemigo establece contacto, las fuerzas extranjeras enemigas, con las fuerzas de subversión que ya se encuentran dentro del país que va a ser invadido, para así realizar la invasión. Muchas gracias. Ahora le doy el uso de la palabra al teniente de fragata Jorge Nal Rodríguez. Buenas noches. Teniente de fragata Jorge José Nal Rodríguez. Le hablaré sobre los medios de defensa aérea y de campaña en el plano venezolano. Tenían el fin de promover acciones de sabotaje, terrorismo, subversión y hostigamiento armado y no armado, tendentes a desestabilizar el país y al mismo tiempo intensificar su preparación para la defensa integral de la nación y la FAN, bajo la dirección del CEO y el Ministerio Popular para la Defensa. Apoyar la movilización del despliegue de la FAN y la milicia. Etapa de la guerra. Etapa de la guerra. Amenaza. Ante la inevitabilidad de la guerra, el presidente de la República decretará el estado de conmoción exterior, lo que da inicio a esta etapa del periodo de crisis y con ello el despliegue estratégico del país y de la FAN en las acciones del enemigo dentro de la guerra híbrida. En esta etapa, una vez culminada la etapa inicial dentro del periodo de crisis, se despliega y se consolida la subversión violenta no armada, lo cual consta en una sola fase de fortalecimiento. Los cuadros de la subversión mejorada de infraestructura de apoyo clandestino a la organización,
con vista a la preparada para el incremento de las operaciones ofensivas. Cuando la organización comience a desarrollar operaciones diversas y a lo largo de una área más amplia, muchas de esas operaciones atraen la atención de la FAN y de los órganos de la policía. La organización tiene que contar con la infraestructura clandestina de apoyo para prepararse y sostener esas operaciones. A fin de incrementar la inteligencia y la contrainteligencia y las redes de alerta temprana, y también incrementar los esfuerzos de reclutamiento sin comprometer la seguridad de la subversión de las operaciones, desarrollar y ampliar las capacidades clandestinas para desarrollar actividades informativas y de engaño y de sabotaje a la infraestructura gubernamental, incrementar la distribución de abastecimiento y las redes de escondrijos de la subversión, incrementar los programas de entretenimiento a la subversión para los nuevos reclutas o sobre el nuevo material suministrado. Durante esta fase, la subversión puede llevar a cabo operaciones ofensivas limitadas para ganar confianza y experiencia, procurarse material y abastecimientos necesarios para confundir y hostigar a la FAN en el área. Sin embargo, el énfasis sigue estando en desarrollar la infraestructura de subversión para llevar a cabo operaciones futuras. El liderazgo de la subversión no debe permitir que la organización se expanda más allá de su capacidad orgánica, y el envío de abastecimientos específicos debería ser mediante lanzamientos aéreos u otro método de abastecimiento por parte del enemigo externo y sus aliados. En el periodo de la guerra, en esta fase, la guerra no convencional cubre 3 etapas. El primer periodo de la guerra es el conflicto armado multidimensional, que inicia un amplio rango de operaciones ofensivas para alcanzar los efectos deseados. Estos pueden generar que la FAN comprometa recursos limitados en regiones ajenas del área de la invasión para brindar apoyo al área donde se realiza la invasión. Las principales actividades en esta fase consisten en la intervención y el apoyo de las operaciones de información militar, las tácticas y las actividades específicas que se emplean durante la guerra. Buenas noches, Proyecto Teniente Fragata González Centeno José Daniel. Siguiendo el ciclo de exposición, le voy a exponer o dar una pequeña disertación sobre el primer periodo de la guerra. El primer periodo de la guerra, la Fuerza Armada se ve involucrada en la guerra no convencional, donde la Fuerza Armada que se encuentra en hostilidad, sus recursos no son limitados pues, como tal, y la fuerza que se encuentra en un área que no se encuentra en peligro, sus recursos son de forma delimitada, donde el inicio se ve marcado bajo la actividad, el desgaste sistemático, el bloqueo militar, las acciones para desestabilizar el país, la subversión armada, el hostigamiento y la guerra psicológica. Para entender un poquito más, el enemigo o la Fuerza Armada del enemigo se ve involucrada bajo la intervención de las líneas de comunicaciones, atacan los nodos de mando y control de las líneas eléctricas, las torres de telecomunicaciones y toman los líderes del gobierno, atacan los sistemas móviles de defensa antiaérea y la toma de objetivos principales como los ejes fluviales, los puentes principales y las vías principales. Como paso obligatorio, dentro del primer periodo de la guerra también encontraremos las 3 etapas, donde la primera etapa son las acciones del enemigo, finalizado el periodo de la crisis, y van dirigidos a convertirse en un conflicto armado multidimensional. Luego viene la segunda etapa. La segunda etapa va dirigida a la invasión limitada y al desgaste sistemático del enemigo en un lapso de 3 a 7 días. Y se inician las operaciones terrestres y se ve involucrada la Fuerza
Fuerza Armada Americana. Luego de la segunda etapa tendremos la tercera etapa, que esta va dirigida a la invasión generalizada, que no abarca menos de 90 días, donde la Fuerza Armada hace ciertas operaciones estratégicas para contrarrestar al enemigo. Una vez culminada el ciclo de posición, le haré el uso de la palabra al teniente fragata Hernández Alfredo. Muchas gracias. Chavia, buenas tardes, mi almirante. Soy el teniente de fragata Alfredo Alejandro Hernández Rodríguez y en la tarde de hoy vengo a exponer el punto segundo periodo de la guerra. Durante el segundo periodo de la guerra, las acciones del enemigo finalizadas al primer periodo de la guerra van dirigidas a una supuesta ocupación pacífica, en la medida en que el enemigo capture y ocupe los principales centros políticos y administrativos y se pierda la gobernabilidad sobre los territorios. Estos irán pasando al segundo periodo de la guerra. Más adelante, con la captura de la capital, nuestro país pasará también a dicho periodo, durante el cual el pueblo organizado, las unidades y destacamentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conservan su capacidad operacional, así como aquellas reservadas para esta situación, continuarán librando acciones irregulares y clandestinas bajo la denominación general de Operación Estratégica de la Resistencia hasta alcanzar la victoria, la cual solo concluirá con la derrota de los invasores y la expulsión del territorio nacional. La invasión directa de las fuerzas estadounidenses estará procedida de una campaña aérea como componente principal de desgaste sistemático que puede prolongarse durante varias semanas hasta que consideren creadas las condiciones para desembarcos aéreos y para desembarcos navales, con el mínimo de pérdidas a su personal. En el transcurso de esta campaña aérea completaría la agrupación de fuerzas que necesita para la invasión. A. Duración indefinida. El tiempo de duración va a estar delimitado por las operaciones estratégicas de resistencia hasta alcanzar la victoria. Fase 7. Transición. Los elementos desarrollan la guerra no convencional hasta que derrocan el poder legalmente constituido y la población local, opositores al gobierno, usurpan el gobierno. El enemigo externo, para entonces a proteger el gobierno ilegítimo recién instalado, su círculo de su personal seguridad lo integrarán miembros de la insurgencia armada. El gobierno ilegítimo recién instalado reorienta y absorbe miembros de la insurgencia armada con el fin de a. Retomar las armas y municiones bajo su control. B. Ayudar a los miembros de la insurgencia armada a regresar a la vida civil. C. Utilizar a los miembros de la insurgencia armada como milicias locales o como base para las fuerzas de policía y militares futuras. D. Tomar medidas positivas para evitar que los miembros de la insurgencia armada inicien o participen en nuevas revueltas políticas. Mi almirante, esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que le haya gustado sobre este tema de lo que es la preparación para la guerra en lo que es nuestro país, para las futuras amenazas o las amenazas que ha hecho el imperio contra nuestra nación. Espero que esta exposición haya sido de su mayor agrado y muchas gracias por su atención.